Inicia transmisión de escrutinio de actas especiales y habrá declaratoria de elecciones primarias el 8 de abril, anuncia Cosette López. General Roosevelt Hernández agrede verbalmente a consejera presidenta del CNE. Él lo niega, se enoja y le increpa a borrar texto en redes sociales o irá a la fiscalía. Un jefe militar vociferante y desafiante genera terror, dice exfiscal Edmundo Orellana tras agresión militar a Cosette López. Marlon Ochoa denuncia conspiración contra Fuerzas Armadas. Mel Zelaya y Libre cierran filas a favor del general por ser víctima de calumnias, aseguran. Ana Paola Hall rechaza conspiración y pide más respeto para las mujeres del CNE. Ratifica que habrá declaratoria de elecciones como manda la ley. Agravios del general Hernández son acciones cobardes, dice congresista María Elvira Salazar. Nasralla, Tito Asfura y Partido Liberal piden respeto y dan respaldo a consejeras del CNE. Con cánticos y tambores, garífunas despiden los restos del cantautor hondureño Aurelio Martínez en La Ceiba. Estados Unidos sanciona a expresidenta Cristina Fernández de Argentina por corrupción y Trump niega filtración de información sobre China. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Esta noche, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, anunció que han iniciado las transmisiones del escrutinio de las actas especiales. Este poseo en sus redes sociales dice lo siguiente: transmisiones en vivo de los escrutinios especiales en el CNE 24/7. Seguimos trabajando. Esto no se detiene. Continuamos luchando por el imperio del orden y contrarrestando el caos. Tendremos declaratoria el 8 de abril. Hashtag Honduras es primero. Puso la consejera seguido de un link que lleva a los hondureños a seguir la transmisión de los resultados. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos todos a la emisión de este viernes 21 de marzo. Bienvenida Luz Madrid. Hoy tiene una función especial del noticiero Cristina Rodríguez. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. Bueno, luego de los sucesos de este viernes en el Consejo Nacional Electoral, de los que informaremos más adelante, un poco de calma cubre el país en las últimas horas. Necesitamos estar calmados los hondureños, pendientes pero calmos, porque estos problemas político-electorales solo traen aflicción, desasosiego, pero ¿saben qué? Lo peor, desestimulan la inversión. Nadie quiere invertir, ni los de aquí ni los de afuera. ¿Y sabe usted qué sucede cuando no se invierte en un país? No hay generación de empleos. Y usted bien lo sabe lo que implica eso. Más desempleados, más pobreza. Lamentablemente seguimos con estos problemas ya casi estructurales de Honduras. Los políticos cómo arrastran al país a sus crisis y a multiplicar la pobreza. Miren, es una desgracia el comportamiento de nuestros políticos. Ellos son bastante responsables de la pobreza que vive Honduras. Pero bien, yo les digo, porque quiero llevar calma, porque el país hoy ha estado preocupado, pero bueno, en las últimas horas nos llega un poquito de calma porque se ha iniciado el escrutinio especial de actas en los partidos Liberal y Nacional. En tanto, en Libre comenzó con algunas horas de retraso por la ausencia de militantes de los movimientos internos. Pero según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, la declaratoria oficial de las primarias se hará el 8 de abril, como estaba previsto. Pues aunque no terminen en el tiempo que resta,
La ley faculta al Consejo Nacional Electoral a realizar una declaratoria parcial. El escrutinio especial comenzó con varias horas de retraso solo en el Partido Libre por la ausencia de representantes de los demás movimientos internos. Cuestiona este dirigente de Morena, para quien desde la facción oficialista existe temor que en la revisión manual quede evidenciada la inflamación electoral. Esto lo están haciendo porque inflaron urnas a beneficio de un movimiento y eso no debe de ser permitido. Están dándole el beneficio solo a un movimiento y 5 movimientos que estaban apoyando pues al M28, que esa es la candidata de Rixi Moncada. La mayoría de los candidatos a diputados están quedando por fuera. El quórum mínimo pudieron alcanzarlo hasta horas de la tarde de este viernes, con 4 de 7 delegados por mesa, mientras los partidos Nacional y Liberal desarrollan sin sobresaltos desde la noche del jueves la revisión de las miles de actas retenidas por incumplir reglas de validación. Pero el temor que los resultados no puedan estar listos antes de la declaratoria oficial del 8 de abril persiste, advierte este analista, para quien el boicot del 9 de marzo solo es el inicio de un plan bien diseñado. Todavía está en proceso, no ha terminado y están tratando de buscar llegar a un momento álgido donde de cualquier manera quieren que surja cualquier cantidad de actas con votos o lo que sea, o sencillamente que lo inflado que se pudieron dar en algunas de las mesas electorales, pues sencillamente se mantenga solamente por dicho, ya que no obtuvieron la posibilidad de poder hacer el conteo especial. Resulta complejo creer que el proceso finalizará antes de esa fecha cuando se percibe un CNE desconcentrado, indica Rodríguez, quien lamenta que se ha incumplido con la promesa de habilitar las transmisiones en vivo de los conteos para garantizar transparencia. Pero este experto electoral recuerda que la ley permite hasta una declaratoria parcial de resultados por si se mantienen los atrasos, así que no debería existir ninguna excusa, indica. El Consejo Nacional Electoral tiene que hacerlas individualmente, por partidos. Allá el partido que se quede, ¿verdad? Que si no cumple con lo establecido, pues van a tener que hacer su declaratoria con los votos que hasta el día de hoy han contado. Hasta este momento el Consejo Nacional Electoral reporta que ya se concluyó con la revisión especial de actas de los partidos Nacional y Liberal, pertenecientes al departamento de Islas de la Bahía. Afortunadamente ha comenzado el escrutinio especial. Ya vamos a tener información de ello. Pero mire usted las repercusiones, lo que ya están percibiendo los empresarios y otros sectores con estas crisis políticas del país, y ya en unos minutos vamos a informar exactamente de lo que ocurrió hoy en el Consejo Nacional Electoral. Sara Carranza con los detalles. La crisis generada por políticos y militares es una conspiración perversa en contra del pueblo, asegura este empresario, pues atentar contra la democracia espanta la inversión y nos hunde más en la miseria. Poner en peligro la estabilidad democrática del país tiene una afectación terrible, pero hay algo peor, que es el estado de ánimo del ciudadano. Es algo que tienen totalmente descuidado los políticos, las instituciones del Estado. Con estas actitudes de toda la institucionalidad se convierte en una conspiración perversa en contra del pueblo hondureño. Ante este escenario, hasta resulta difícil hacer proyecciones económicas para el resto del año, explica este académico, pues advierte que se pueden desplomar y empeorar todos los indicadores como inversión, riesgo país, desempleo y pobreza. Y en un país inestable, inseguro, con problemas políticos como lo que estamos presentando en este momento, lo que hacemos es empeorar el clima de negocios, aumentar el riesgo país, alejar los inversores, tanto nacionales como extranjeros, y poner en precaria en general la situación económica. La situación actual demuestra que tal como pasó antes, se repite ahora. Los políticos están priorizando sus intereses y se apropian de las instituciones, llevándose de encuentro la imagen y el futuro del país entero. Está poniendo a Honduras en una situación de inestabilidad, es decir, que las personas que nos miran de afuera miran que ya tenemos problemas con
nuestro sistema de cambio de gobierno. No se refleja que vamos a tener un punto de mejora. Lo mismo pasa con el tema de la imagen de nuestro país, ya que al presentarse este tipo de situaciones se genera una perspectiva negativa de la institucionalidad del país. Los entrevistados consideran que esta crisis debe ser un motivo de reflexión para todos, a fin de usar el poder en las urnas y castigar a los malos políticos que impiden el desarrollo del país. Atentos porque en unos instantes les vamos a informar detalladamente de lo ocurrido hoy en el Consejo Nacional Electoral. Hubo una denuncia puntual de la consejera Cosette López contra el hombre que ven en pantalla, que está mostrando la Constitución, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Cosette López lo denunció de agresión verbal. El general Hernández niega la denuncia de Cosette López y de eso es lo que vamos a informar. Además de los palos que ha recibido desde dentro y afuera el general Roosevelt Hernández por lo ocurrido hoy en el órgano electoral del país. Atentos. Transcurridas las elecciones primarias, el Ministerio Público tiene suficientes indicios para librar requerimientos fiscales, dicen políticos y analistas, a quienes preocupa que la Fiscalía quiera enfilarse contra las dos consejeras del CNE y exonerar de responsabilidad a los militares. Pero antes, en información financiera, 4.000 millones de lempiras en crédito para los productores, anuncia Banadesa. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. El presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola afirmó que este año tienen 4.000 millones de lempiras disponibles para otorgar créditos a los diferentes sectores productivos. Para atender la demanda crediticia de los productores, de los agricultores, de los cafetaleros, de la micro y pequeña industria que lo hemos considerado este año. Tenemos 4.000 millones disponibles, parte de ellos son fondos propios de Banadesa, capitalización que también nos hace la Secretaría de Finanzas, como también algunos créditos que se gestionaron en años anteriores. Mengíbar reconoció que muchos productores están morosos, pero indicó que en varios casos se debe a la pérdida de cosechas que hubo por las tormentas del pasado mes de noviembre, por lo que recordó que hay un decreto vigente para que quienes fueron afectados puedan refinanciar o readecuar sus deudas cuyo plazo vence el 31 de julio próximo. Autoridades del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola abrieron este martes una ventanilla especial para proveer servicios financieros para las mujeres, entre ellos la apertura de cuentas, acceso a crédito, pago de servicios y asesoría para emprendedoras. A la mujer hondureña. Y en función de brindarle esta atención integral, aquí les brindamos esa capacitación y esta es una manera de que la mujer hondureña también sea bancable, porque sabemos los distintos obstáculos que hay para que nuestras mujeres hondureñas puedan tener acceso a préstamos en los bancos. Así es que felices de aperturar. Para nosotros es muy satisfactorio estar aperturando esta ventanilla de servicio para las mujeres, exclusivamente para las mujeres aquí en Ciudad Mujer. ¿Cuánto disponemos de fondos? Depende de las solicitudes que las mujeres organizadas realicen o de manera independiente. Con la apertura de esa ventanilla se completará el ciclo de apoyo integral a las mujeres emprendedoras, promoviendo los derechos económicos, como el acceso al crédito para su autonomía económica. Y en nuestra sección del emprendedor les presentamos unas bellas iniciativas de artículos pintados a mano que promueve un grupo de emprendedoras jubiladas en la capital. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
La edad no es un obstáculo para emprender y así lo demuestra doña Marta, que a sus 86 años ofrece artículos pintados con su propia mano, utilizando símbolos hondureños como la guara roja en sombreros y carteras. Esto se ha convertido en una terapia para sus manos y para la generación de un ingreso. Entonces en la mano nos sirve como un movimiento para el trabajo, para la pintura. Yo pinto los bolsitos de yute y los sombreritos. También obtenemos un pequeño ingreso, ¿verdad? Muy poquito, pero algo es algo, ¿verdad? Ella es parte de un grupo de emprendedores jubilados que capacita y apoya con Expoventas el Imprema a fin de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Doña Marta dice que desea que más personas compren sus productos. Pues tenemos muy pocas personas que vienen, solo los que visitan el Imprema, ¿verdad? Y del público poco, ¿verdad? Ojalá vinieran, los invito a ustedes que nos ayuden. También nos encontramos a la profesora Eva, quien igualmente ha sacado su lado artístico y ofrece hermosos cuadros de su propia inspiración. Imprema nos motivó a emprender y aquí estoy hoy participando con los cuadros y utilizando diferentes técnicas, ¿verdad? Acrílico, técnica de café, lámina de oro. Estas emprendedoras buscan inspirar a los jóvenes para que inicien sus proyectos, pues aseguran que nunca es tarde para hacer algo nuevo. Para hacer pedidos puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y en Educación Financiera le ofrecemos algunas ideas para pensar en el futuro y bienestar de sus hijos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Fideicomiso. Si busca que sus hijos tengan una educación universitaria garantizada, un fideicomiso es la opción. Con este producto, al llegar a la universidad, la institución financiera en la que contrató el servicio cubrirá las mensualidades pactadas en el contrato para tal fin. Recuerde que la suma dependerá de su capacidad de ahorro. Seguros. ¿Sabe si todos sus seguros están activos o actualizados en cuanto a datos personales? Acérquese a su aseguradora para resolver cualquier duda y no olvide mantenerse al corriente con sus mensualidades. Testamento. Este documento es muy importante y no necesariamente lo tiene que elaborar en su vejez. En él dejará por escrito su voluntad en cuanto a la repartición de sus bienes muebles e inmuebles luego de que fallezca. Acuda con un notario para que dé fe y legalidad del escrito. Él le podrá orientar sobre cómo elaborarlo, así como los diferentes tipos que existen. Mire usted que comenzamos el noticiero con lo que genera un poco de calma y sosiego en el país, que ya se está realizando el escrutinio especial de aquellas actas retenidas que no se contabilizaron porque no tenían respaldo biométrico. Pues ya ha comenzado. Y eso es bueno, porque como les dije, estos problemas políticos que vienen generando nuestros políticos y partidos desde hace muchas décadas arrastran al país a enormes crisis que ya las conocemos en las últimas décadas. Y al final perdemos nosotros porque esto solo genera pobreza. Pero ahora sí vamos a entrar con lo que ocurrió hoy. La presidenta consejera del CNE, Cosette López, dijo que se vio obligada a suspender un pleno en el cual participaría la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para presentar un informe de las incidencias del 9 de marzo, luego que el general Roosevelt Hernández le agrediera verbalmente y faltara el respeto a su investidura. López suspendió el pleno y el general Hernández, descompuesto, negó tal hecho e increpó a la consejera del CNE a borrar de su cuenta de ex un posteo denunciando una presunta reunión entre un expresidente, una candidata y el general para cambiar el informe de incidencias que involucra a los militares. El general dijo que si Cosette López no retiraba ese texto, la denunciaría ante la fiscalía. El general Roosevelt Hernández me acaba de gritar
Que le quede claro. La tensa relación entre la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, estalló este viernes en la previa a un pleno del CNE que se realizaría en un hotel de la capital, donde la institución armada presentaría un informe sobre los hechos del 9 de marzo. Así que yo quiero denunciar en este momento que fui agredida verbalmente por el general Roosevelt Hernández y que voy a suspender la sesión. El general Roosevelt Hernández me acaba de gritar que le quede claro que yo no soy su subalterno, que le quede claro que usted no está por encima mío. Y me gritó. Y pasó al salón, aun cuando les pedí con mucha educación que todavía no pasaran porque no estaba el pleno, porque esta es una sesión de pleno del Consejo Nacional Electoral. Y se sentaron. Sin embargo, minutos después, el jefe del Estado Mayor Conjunto negó haberle agredido verbalmente, pero que sí le dijo que ella no era su superior. No la he agredido verbalmente. De ninguna manera hemos agredido verbalmente y, en efecto, ella dijo que si ella era mi superior, me castigaría, algo así dijo. Yo le dije, usted no es mi superior. Nosotros somos instituciones que debemos de respetarnos. Estamos en una relación de apoyo, estamos apoyando, estamos a disposición. En los alrededores del complejo de hoteles donde temporalmente está instalado el Consejo Nacional Electoral, este viernes hubo mucha presencia de efectivos militares. Cabe recordar que la consejera presidenta del CNE el miércoles, a través de su cuenta de X, denunció que en un encuentro entre el jefe del Estado Mayor Conjunto, un expresidente y una candidata presidencial, se cambió un informe donde se señalaba la responsabilidad de los militares en el boicot del 9 de marzo. Me imagino que la presencia de todos ustedes aquí se debe a que el consejero Marlon Ochoa, a espaldas del Pleno, decidió venir aquí y traer medios para que, tratando de convertir en un circo lo que iba a ser una sesión de pleno privada. Díganme cuántas veces les hemos convocado para que vengan a las sesiones de pleno. Ninguna, ¿verdad? La sesión fue convocada hace 3 días para recibir el informe de Fuerzas Armadas y ya saben lo que ha sucedido en el ínterin en este espacio, cosas que han surgido. El jefe castrense exigió a José López que retire de manera inmediata la publicación del X, alegando que ese mensaje ha manchado de manera injusta y desprestigiado la imagen de las Fuerzas Armadas y que acudirá ante el Ministerio Público. Dijimos, es falso, es totalmente falso, irresponsable ese comentario, y vamos a ir a hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Reiteramos, exigimos que quite ese X, porque está dañando la imagen y el honor de las Fuerzas Armadas de Honduras. La consejera López está convencida que existe un tono excesivamente agresivo de intimidación contra su persona y que existe colusión entre el general Hernández y el consejero Ochoa. En que claramente están de acuerdo Hernández y Ochoa, porque incluso el general se atrevió a decir que él también tenía una opinión al respecto y que pedía también que fuera pública. Pero claramente hay actos de intimidación, que ya los he estado recibiendo en estos días, cuando quieren revisar mi carro al entrar al Infop y saber hasta con quién voy, porque claramente hay una tonalidad excesivamente agresiva de intimidación sobre el Consejo Nacional Electoral, en particular hasta esta servidora. El general Hernández empeñó su palabra de garantizar la alternabilidad en la presidencia en las elecciones generales. Garantizamos el mandato constitucional. Nosotros vamos a garantizar las elecciones generales. Si esto se debe a algún conato de conspiración, no nos prestaremos. Las Fuerzas Armadas están más unidas. No nos prestaremos para eso. El pueblo hondureño debe confiar. Vamos a garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Ante este episodio, la presidenta del órgano electoral dijo que la sesión será pública en una fecha posterior. El consejero del CNE, Marlon Ochoa, denunció este viernes que existe una conspiración contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y considera que caos de primarias es responsabilidad del CNE. Que desenmascara toda la narrativa del Partido Nacional encabezado por José López Osorio, en donde evidentemente existe una conspiración para
lesionar la imagen de las Fuerzas Armadas y en particular la del general Roosevelt Hernández. ¿Y cuál es esa intención? ¿Por qué tienen esa intención? Pues precisamente porque saben que estas Fuerzas Armadas son distintas a las Fuerzas Armadas que ellos instrumentalizaron en 2009 para dar un golpe de Estado. Esta junta de comandantes no es una junta de comandantes que se va a prestar para dar un golpe de Estado como ellos quisieran, ¿no? Entonces, precisamente por eso existe una campaña en su contra basada en falsedades, ¿no? Como esta que ocurrió el día de hoy. También el consejero Ochoa calificó como chisme lo denunciado por López sobre una presunta conspiración de las Fuerzas Armadas, una candidata y un expresidente para cambiar los informes de lo ocurrido en las elecciones primarias. También negó que haya habido una agresión verbal este viernes de parte del jefe del Estado Mayor contra la consejera presidenta del CNE y tildó de falsa las declaraciones de López. Bueno, Marlon ha convocado a una conferencia de prensa hace algunos minutos. Estamos ahí. Desde hace 45 minutos estamos ahí. Le pregunto a Vicente Turcios qué elementos nuevos a los que ofreció a nuestra hermana TSI, Noticieros Hoy mismo, Marlon Ochoa. ¿Tiene Marlon Vicente Turcios? Ah, bueno, está con Marlon en este momento, Vicente. Así. Vamos rápidamente, Vicente. Correcto, Renato, estamos con Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral. Y después de estos incidentes se cuentan aquí ya las actas que deben contarse. ¿Cómo sigue la situación? Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por el espacio, Renato, Cristina y Vicente. Me gustaría atender puntualmente la pregunta que hizo Renato. ¿Qué elementos nuevos? Sobre todo, Renato, porque en este espectáculo que dio Cosette López Osorio el día de hoy, basado en una falsa agresión, se ha obviado algo que hice público en horas de la mañana, y es que es evidente que el objetivo del Partido Nacional, que es quien ha sido punta de lanza de esta conspiración en contra de las Fuerzas Armadas, el objetivo de esta conspiración es ocultar la responsabilidad que en primer lugar le corresponde a Cosette López Osorio como principal directora y gerente del proceso electoral, y en segundo lugar, ocultar las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral, aprovechando al mismo tiempo que con este ocultamiento de la verdad, con estas falsedades, contribuye a la campaña política que el Partido Nacional ha venido impulsando desde hace meses en contra de las Fuerzas Armadas y, como dije más temprano, precisamente porque no son unas Fuerzas Armadas que se van a prestar a dar un golpe de Estado como las Fuerzas Armadas del 2009. En la mañana hice pública una cronología de los hechos de los que fui testigo y en esta cronología narro cómo Ana Paola Jol García cambió la forma de estructuración de los lotes de los procesos de papeletas y documentos esenciales, lo que provocó problemas logísticos posteriores, cómo Cosette López Osorio demoró en 2 días la adjudicación del proceso de papeletas, estando a 31 días, apenas a 31 días de las elecciones, cómo al 1 de marzo estas demoras provocaron que nuestra proyección fuera de recibir 16 departamentos de papeletas y apenas hubiéramos recibido un departamento. Toda esta conspiración lo que aspira es a ocultar sus propias responsabilidades y alimentar una campaña política en contra de las Fuerzas Armadas y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral, respondiendo a estos incidentes, después de estos incidentes que ocurrieron la mañana de hoy en este lugar. ¿Cómo va el escrutinio? El escrutinio especial, Marlon, el escrutinio especial, ¿cómo va hasta este momento? Sé que se ha iniciado. ¿En los 3 partidos o solo en 2?
Se ha iniciado en los 3 partidos, Renato. En el caso del Partido Libertad y Refundación, se ha decidido abrir absolutamente todas las actas en donde se presentan inconsistencias con el biométrico, inconsistencias de balance o que no tienen la cantidad de firmas requeridas para ser publicadas sus actas. Desconozco cuáles son los criterios para abrir las actas del Partido Nacional y del Partido Liberal. He visto, no hemos tenido sesión del Pleno de Consejeros formalmente para tomar decisiones al respecto. Es de público conocimiento que su servidor hace 2 días remitió una propuesta al Pleno de Consejeros para que las 28.861 actas que presentan inconsistencias con las reglas de validación aprobadas en el reglamento de TREP, escrutinio general y divulgación, fueran sometidas a revisión y recuento especial. Sin embargo, esa propuesta no fue aceptada. Únicamente en el Partido Libertad y Refundación se están procesando la totalidad de actas con inconsistencias. En los otros partidos, como le digo, desconozco cuál es el criterio que están siguiendo las consejeras. Ellas han decidido que la consejera López Osorio toma la decisión de qué actas abrir del Partido Nacional, la consejera Olga García toma la decisión de qué actas abrir del Partido Liberal. Yo no comparto ese criterio. Yo pienso que nosotros somos consejeros de todo el proceso electoral primario e interno y vamos a firmar la declaratoria de los 3 partidos, no solo del partido por el que uno simpatiza o milita. Entonces yo he reiterado en mis votos que debe someterse a escrutinio especial todas las actas que presentan inconsistencias. Desconozco cuál es el criterio que se está siguiendo en los otros 2 partidos, pero en Libertad y Refundación sí se están sometiendo. Libertad y Refundación es el partido con menos inconsistencias. Los otros 2 partidos tienen cerca de 11.000 inconsistencias cada uno en los 3 niveles. En el Partido Libertad y Refundación son 7.796 las actas con inconsistencias y vamos a hacer el escrutidio especial en todas ellas. Ok, Marlon, termino. Vicente, permíteme, por favor, permíteme, Vicente. Solo tengo 1 minuto. Marlon, discúlpame, pero es que nuestra agenda informativa, tú sabes, con la pauta comercial es muy presionada. Yo ya días capto, Marlon, que el gran objetivo en estas primarias era que ningún partido quería quedar abajo del otro. Ningún partido quería quedar abajo del otro. Porque los políticos nuestros tienen esa creencia, que si un partido queda abajo de los otros 2, ahora que tenemos tripartidismo, tienen asegurada la derrota en las elecciones generales. Yo sé que nuestra democracia, en comparación con Costa Rica, es nueva, porque si nosotros retornamos al orden democrático en los 80, tú bien lo sabes, y nos falta aprender mucho, tener más cultura democrática, pero sí capté desde hace 3 semanas, antes de las primarias, que el gran debate de ustedes, los 3 partidos políticos, era porque nadie quería quedar debajo del otro. Y todos buscaban quedar encima de los otros, creyendo que esto es un factor fundamental para que la gente vote por el que más votos obtuvo en las primarias. Mira, es una interpretación muy personal, si no estás de acuerdo, discúlpame, pero me gustaría tu valoración en 1 minuto, porque estos problemas, Marlon, como lo ocurrido hoy, arrastran a la incertidumbre al país, al pueblo. Y tú sabes que al final la inestabilidad política lo que hace es alejar a la gente que quiere invertir en Honduras. Adelante, Marlon. Yo pienso, Renato, que lo que usted expresa no es mentira, es cierto. Existía una competencia para determinar la cantidad de votos, particularmente del nivel presidencial de cada partido político. Y pienso yo, no es una competencia negativa, siempre y cuando esa competencia refleje la verdadera voluntad del pueblo. Le voy a hablar de 3 partidos políticos sin decir los nombres, pero usted va a saber cuáles son. Hay un partido que en todas las elecciones primarias de la década anterior obtuvo más de 1 millón de votos y en esta elección se proyecta que no llegará a 900.000 en caso de que se respete la voluntad popular, ¿no? Y que no se inflen en los escrutinios especiales. Hay otro partido que
tradicionalmente ha ocupado el tercer lugar en las elecciones primarias y que se mantendrá, según las proyecciones, en ese tercer lugar. Y hay otro partido político que está teniendo un crecimiento de cerca de proyectado, obviamente, porque no tenemos resultados definitivos, de cerca de 300.000 votos. Sin mencionarlos, usted sabe a cuáles partidos políticos me refiero, y pienso que el clima que se ha generado desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral está estrechamente vinculado a esos resultados que no le son favorables, al menos a 2 de los 3 partidos políticos que participaron en primarias. Es el consejero electoral del Partido Libertad y Refundación. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. Lo cierto es que después de ese debate que ustedes escucharon entre Cosette López y Roosevelt Hernández, hoy, desde el interior de Honduras y desde afuera de Honduras, le han caído palos al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y uno de los pocos que no siguió esta línea de los palos contra Roosevelt Hernández fue Mel Zelaya. Ya van a tener ustedes todos los detalles aquí en el Noticiero Líder. Sube el precio del pescado y mariscos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. Los precios de los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes. El galón de gasolina superior disminuirá 56 centavos. Su nuevo precio será de 101 lempiras con 24 centavos, mientras que la gasolina regular bajará 72 centavos, quedando en 93.19. Por su lado, el queroseno tendrá una rebaja de 1.18 lempiras, por lo que su precio en bomba será de 74.42, mientras que el diésel bajará 1.29, reflejando un nuevo precio de 84 lempiras con 97 centavos. Entre tanto, el LPG vehicular disminuirá 53 centavos, quedando en 49.35 lempiras a partir del próximo lunes. Los mariscos y el pescado registraron un incremento de precio desde 5 hasta 10 lempiras por libra, bajo el argumento que hay mayor demanda de cara a la Semana Santa. Sin embargo, el director de Protección al Consumidor anunció que multarán a los comerciantes porque no se justifican las alzas. Algunos productos de los mariscos ya los estamos citando a varios a ellos para que me lleven la justificación del incremento. Pero es que es una práctica abusiva de parte de los empresarios que para cualquier fecha del año, si es en Navidad, los huevos, si es ahorita en Semana Santa, el pescado. Y también andamos haciendo inspecciones, viendo la calidad del pescado. Este viernes también se registraron alzas a otros productos como el aceite de cocina y el quesillo, así como a verduras y vegetales, entre ellos el tomate y el pepino. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos advirtió este viernes que el incremento a los precios de los productos de la canasta básica amenazan la seguridad alimentaria de los hondureños. A través de un comunicado, la organización defensora destacó que los altos precios afectan principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, niñez, adolescentes y personas con discapacidad, por lo que el CONADE instó al gobierno a garantizar el derecho a la alimentación y tomar acciones para que hayan precios justos y equitativos de los productos esenciales. La consejera del CNE, Ana Paola Hall, informó a través de su cuenta de X que no tiene problemas con la transparencia, pero que se trataba de que presentaran un informe ante el CNE, no de un debate improvisado donde dejaran al CNE en una situación injusta y desigual. La funcionaria indicó que no guardará silencio frente a lo acontecido ese viernes y advierte que no admitirá que la acusen de conspirar ni que se les trate sin el respeto que como mujeres y funcionarias merecen. Asimismo, expresó que no caerá en el juego perverso que se busca con provocaciones infundadas y con mala intención. No me van a distraer del escrutinio, vamos a hacer la declaratoria en tiempo y forma. Ese es nuestro deber constitucional. Garantizar elecciones primarias es un paso imprescindible para las elecciones generales, exclamó Hall. En otro mensaje en X posteó lo siguiente, nos estamos refiriendo a Ana Paola Hall.
No caeré en el juego perverso que se busca con provocaciones, acusaciones infundadas y con mala intención. Tengo sentido institucional y defenderé al Consejo Nacional Electoral. No me van a distraer del escrutinio. Vamos a hacer la declaratoria en tiempo y forma. Ese es nuestro deber constitucional. Garantizar elecciones primarias es el paso imprescindible para las elecciones generales. En un comunicado, el Partido Liberal califica como una acción de intimidación el trato verbal del general Hernández a la consejera López y señaló que genera un clima de incertidumbre a los hondureños que salieron a votar el 9 de marzo y que fueron víctimas de un atípico proceso electoral lleno de irregularidades. El Partido Rojo Blanco Rojo recuerda que las Fuerzas Armadas han gozado de la confianza del pueblo hondureño, por lo que exhortan al general Roosevelt Hernández a mostrar una actitud impoluta en pro de la Constitución y no de intereses particulares o partidarios. De igual manera, los liberales citan que las leyes ya estipulan que el CNE es autónomo e independiente, sin relaciones de subordinación con los poderes del Estado. Y esto tiene que grabárselo Honduras. El Consejo Nacional Electoral es autónomo e independiente, sin relaciones de subordinación con los poderes del Estado. Ahora vuelvo a lo que dice el Partido Liberal. El Partido Liberal alerta de un evidente plan que se está llevando a cabo por parte del oficialismo para evitar la alternancia en el poder. El actual gobierno busca perpetuarse y comenzar una dictadura bajo el fracasado modelo de Cuba y Venezuela, algo de lo que varios ministros, líderes y candidatos de ese partido han expresado abiertamente. Este partido no les permitirá lograr sus oscuros planes en contra de los hondureños, señala el comunicado de los liberales. El Partido Nacional ratifica su respaldo absoluto, unánime y categórico a José López. En ese sentido, condenaron enérgicamente las acciones de Roosevelt Hernández, las cuales constituyen un acto inaceptable de intimidación hacia una alta funcionaria electoral y representan un grave atentado contra la democracia hondureña, así como una flagrante violación a los derechos de la mujer. Ese tipo de acciones socavan la institucionalidad, quebrantan el respeto entre poderes del Estado y ponen en riesgo la independencia de los órganos electorales, pilares fundamentales de todo el sistema democrático. El Partido Nacional demanda respeto a la investidura de José López y responsabiliza a Roosevelt Hernández por cualquier consecuencia institucional y personal derivada de estos hechos, concluye el pronunciamiento. Para el diputado Tomás Zambrano, lo ocurrido hoy en el Consejo Nacional Electoral es un asunto grave y viola la Constitución de la República. Libre quiere llevarnos al rompimiento del orden constitucional, porque ellos saben que no tienen el apoyo del pueblo hondureño y que van a perder la próxima elección. Esta actitud del general Roosevelt violenta la Constitución. Esa visita que hicieron a Venezuela algunos jefes de las Fuerzas Armadas antepadrinos fueron a aprender, vienen como ahijados desde Venezuela a implementar esas normativas para establecer una dictadura en el país. Hondureños, no lo podemos permitir, tenemos que unirnos todos. Si es necesario, lo repito, hay que salir a las calles con la bandera de Honduras. Y al general Roosevelt, la bancada del Partido Nacional, va a solicitar la próxima semana la interpelación porque no puede quedar abusando la Constitución desde este alto cargo que ocupa al frente de las Fuerzas Armadas de Honduras. Bueno, atentos porque tenemos que ir a una nueva pausa comercial, pero cuando regresemos, mire usted, no paran los reproches contra Roosevelt Hernández, menos Mel, que en esta ocasión defiende a las Fuerzas Armadas. No paran los reproches contra Roosevelt Hernández, de lo que se ha advertido desde Frente a Frente, desde TN5. En estas últimas crisis políticas, quienes más pierden son los militares. Desde el golpe de Estado, elecciones 2017, en estas crisis originadas estrictamente por los políticos hondureños, quienes más pierden son las personas como el que está en pantalla. Y no miren a Romeo Vázquez. Romeo se salió de su casa para que no lo capturaran y no lo exhibieran.
Quienes más pierden son los de uniforme. Quienes los que se desprestigian producto de la crisis políticas son los militares. Los militares no lo acaban de entender. Ojalá que lo terminen comprendiendo. La noticia positiva es presentada por Ficosa. Tu empresa llega lejos. El préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado desde 12% con plazo hasta 10 años. Este viernes le presentamos la historia de Joel Calix, un joven que perdió su pierna izquierda hace 5 años en un accidente en la carretera del sur, luego de ser arrollado por una rastra. Sin embargo, eso no le impide conducir su motocicleta para desempeñar su trabajo repartiendo productos de una empresa de la capital. Motoexpress HN me dio la oportunidad de trabajar para ellos, de prestar servicio. Y gracias a Dios aquí estoy, me dieron la grandiosa oportunidad, ya que siempre mi sueño ha sido pues lograr comprar mi prótesis, graduarme, porque sigo estudiando igual. Y entonces, hace 5 años tuve el accidente. He pasado por muchas dificultades, pero nunca me he rendido. Siempre sigo acá. Bueno, pues los primeros días sí me daba miedo cuando tenía 6 meses de la operación. Yo intentaba, me daba miedo, decía yo, si me caigo, hago esto, lo otro. Bueno, intenté varias veces y me volví a caer. Y entonces de ahí fui aprendiendo poco a poco. Cuenta Joel que cada día se levanta desde muy temprano a cumplir con su responsabilidad y pese a su limitación física recorre las calles de la capital sobre ruedas, mientras los fines de semana practica fútbol en diversas canchas de la capital. Según el exsecretario de Defensa Edmundo Orellana, que el jefe del Estado Mayor aparezca públicamente vociferante, deliberante y desafiante en el marco del proceso electoral debe provocarnos, si no terror, angustiante preocupación. Orellana Mercado va más allá en sus valoraciones al indicar que lo que aconteció este día entre la autoridad electoral y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas es un capítulo bochornoso. Ha llegado el momento de quitar protagonismo a los militares en los procesos electorales, en tanto desde sociedad civil y analistas políticos el comportamiento del jerarca militar, ya que genera preocupaciones por vulnerar el Estado de Derecho, mientras el gobierno dice que el Partido Nacional quiere desestabilizar a las Fuerzas Armadas. Edmundo Orellana, exfiscal general del Estado y exsecretario de Transparencia y Lucha Anticorrupción, calificó este viernes como bochornoso el episodio entre la titular del CNE y el jefe del Estado Mayor Conjunto, al grado de considerar que se debería suprimir la participación de las Fuerzas Armadas en las elecciones. Yo personalmente he perdido la confianza de sus titulares, tanto del CNE, como del jefe del Estado Mayor. Es el momento de considerar la posibilidad para el futuro de suprimir la intervención de las Fuerzas Armadas en estos procesos. Las Fuerzas Armadas no tienen organización democrática. La postura del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas no ha caído bien en algunos sectores. Nos ha dado la oportunidad de conocer de viva voz las amenazas, la arrogancia, el irrespeto y la insubordinación del general Hernández frente a la institucionalidad democrática, especialmente frente a la que tiene la función de rectorar los procesos electorales. Esa falta de respeto a la autoridad e intimidación utilizada por el general en contra de damas que integran el Consejo Nacional Electoral, que solo están cumpliendo con su función pública, solo muestra el incumplimiento a la Constitución de la República que le impone a las Fuerzas Armadas el deber de garantizar el libre ejercicio del sufragio de los ciudadanos. A otros les preocupa el comportamiento del jerarca militar. Mire, desde mi óptica están jugando un papel muy peligroso. ¿Cuál es el miedo del general? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanto descontrol?
¿Por qué llegar a esos límites de tener que gritar a una autoridad? En Libre le apuntan a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de ser la responsable de crear una desestabilización para justificar el avance de las fuerzas oscuras en contra de la democracia. Estamos preocupados porque hay una desestabilización, me parece, intencionada del proceso electoral por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, que insiste en crear controversia, división, ¿verdad? Una apariencia de desestabilización del Consejo Nacional Electoral para seguir justificando el avance de las fuerzas oscuras en contra de la democracia. Nosotros sabemos que tenemos los votos, sabemos que podemos ganar las elecciones generales, lo vamos a demostrar en las urnas. Pese al capítulo suscitado este viernes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral garantizó que el CNE brindará los resultados de las elecciones el 8 de abril, como manda la ley. Bueno, para las elecciones del 30 de noviembre próximo estamos listos para defender la democracia, escribió en su cuenta social de ex Salvador Narrala, quien llama la atención del pueblo hondureño en su condición de candidato del Partido Liberal de Honduras. Ya no soy precandidato, hoy soy el representante oficial del pueblo hondureño para las elecciones de noviembre. No quiero sorpresas ni que hagan arreglines los políticos de siempre. Los espero el 30 de noviembre. Estamos atentos. Si hay que ir a las calles, vamos a ir a las calles. Narrala precisa que si es necesario ir a las calles, irán a las calles, ya lo escucharon. El resultado de las elecciones del 9 de marzo tiene que publicarse el próximo 8 de abril. Lo que está haciendo Mel Zelaya son tácticas dilatorias para evitar ese hecho fundamental, dice Narrala. Hoy tenemos que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el señor Hernández, ha irrumpido en la oficina de quien es en este momento, no siempre, pero en este momento es su superior. Porque las Fuerzas Armadas, durante el periodo electoral, solamente en el periodo electoral, están subordinadas al Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto violentó la Constitución al llegar con otros hombres armados a donde una mujer indefensa, que estaba con otras mujeres indefensas, a gritarle y a tratar de imponer la ley de la pistola. Narrala advierte que no permitiremos que este gobierno autocrático se quede en el poder, siendo una minoría de 300.000 personas, o sea, el 3% de nuestra población, es lo que dijo Narrala. Y en su cuenta en X, Nasri Asfura escribió: condenamos la falta de respeto y amenazas contra la consejera presidenta del CNE. Es inaceptable la falta de ética y profesionalismo que no debe tolerarse en ningún nivel, especialmente cuando se trata de una mujer. Este tipo de violencia no tiene cabida en una sociedad que busca justicia, igualdad y democracia. Total apoyo a las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall, firmes por Honduras. Y como les decía, miren, a las Fuerzas Armadas de Honduras le están cayendo palos. Y así pasamos en las últimas décadas con las crisis políticas. A quienes más palos le caen y quedan desprestigiadas, las Fuerzas Armadas, que lo tomen en cuenta. Para la congresista republicana María Elvira Salazar, son muy preocupantes las acciones cobardes tomadas por el general Roosevelt Hernández en Honduras frente al Consejo Nacional Electoral. Son actos de violencia e intimidación que deslegitiman gravemente la democracia hondureña. El pueblo merece ejercer su derecho democrático. Mira, y estas ya son palabras mías, por favor. Hay que diferenciar entre lo que dicen y lo que dice el director del noticiero. Las Fuerzas Armadas, con estas crisis de los políticos, son las que más pierden, son las que más se desprestigian. Son las que más se desprestigian. Soldados, tenientes, sargentos, coroneles, generales, personal administrativo. Las crisis de nuestros políticos en las últimas décadas los están arrastrando al desprestigio. Los están arrastrando al desprestigio. Y pese a todo ello, la gente sigue confiando en ustedes como la institución que genera más confianza entre los hondureños. Pero tanto va el cántaro al agua que al fin se rompen. Militares, las crisis de los políticos desde hace décadas
los arrastran a ustedes al desprestigio. Tienen una salida sencilla, la Constitución. Con la Constitución pudieron resolver la reelección de Juan Orlando Hernández. Con la Constitución pudieron resolver el problema del golpe de Estado, que aunque se adujo un estado de necesidad, simplemente era, si alguien estaba violando la ley, someterlo a la justicia. Fuerzas Armadas de Honduras, con humildad, con respeto, con sencillez, no se sigan desprestigiando. Cíñanse a la Constitución. Yo soy uno de los hondureños que me preocupa porque estimo, aprecio y valoro el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Saben qué? Cuando el país está en desorden de fenómenos naturales, cuando el país no tiene institucionalidad, porque aquí nuestra institucionalidad es precaria, y no toma partido las Fuerzas Armadas es la que nos representa, es la que nos ha generado aprecio. Por eso los aprecian a ustedes. No solo porque hay millones de familias hondureñas que tienen gente trabajando en las Fuerzas Armadas, que son militares. No es por eso, porque ponen orden, porque se les respeta. Por eso, con respeto, con sencillez, cíñanse a la Constitución, porque si no se ciñen a la Constitución, toda esta precariedad y todo esto que por crisis política los ha arrastrado a ustedes a cometer errores, los va a terminar desprestigiando. Ya no va a haber para ustedes punto y partida. Ya no va a haber para ustedes punto y partida. Se desprestigiarán. Acepten, cíñanse a la Constitución. Los problemas de ambiciones de los políticos los están arrastrando a ustedes al desprestigio. Es una humilde opinión que lo pueden tomar como el editorial de TN5 Estelar esta noche. Y en su cuenta oficial de X, Manuel Zelaya, expresidente de la República, escribió: ante las calumnias e infundados ataques del Partido Nacional contra las Fuerzas Armadas con el objetivo de desprestigiar el proceso electoral en el que la candidata Rixi Moncada ha sido la más votada y el Partido Libre el de mayor crecimiento, manifestamos nuestro total respaldo y un voto de confianza a las Fuerzas Armadas y al general Roosevelt Hernández. Asimismo, exigimos al CNE que culmine con transparencia el conteo final de las elecciones y publique sus resultados. Venceremos, escribió en su cuenta de X. Ismael Moreno también escribió: ante la crisis político-electoral suscitada en torno a las elecciones primarias, el sacerdote jesuita Ismael Moreno ha escrito lo siguiente: con respeto sugiero que altos responsables de los 3 partidos políticos encuentren una salida sensata, política y legal, consensuada al oscuro callejón en el que ha caído el momento político tras las elecciones primarias. Salvemos elecciones generales. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral y a las Fuerzas Armadas de Honduras a transmitir certidumbre a la población y a concluir el proceso de elecciones primarias e internas tal como lo establece la ley. Los empresarios de Cortés pidieron a los máximos representantes de ambas instituciones a que desistan de la confrontación que pone en riesgo la estabilidad democrática de Honduras y se respete mutuamente por el bienestar y la tranquilidad de nuestro país. Asimismo, exhortaron al Ministerio Público a investigar y deducir responsabilidades a quienes causaron los retrasos y fallas del proceso electoral, porque no puede quedar en la impunidad. Además, solicitaron garantizar las elecciones generales en un ambiente de orden y transparencia, donde todos los hondureños puedan ejercer el sufragio y se respete su voluntad. Transcurridas las elecciones primarias, el Ministerio Público tiene suficientes indicios para librar requerimientos fiscales, dicen políticos y analistas, a quienes preocupa que la Fiscalía quiera enfilarse contra las 2 consejeras del CNE y exonerar de responsabilidad a los militares.
A 12 días de haberse celebrado las elecciones primarias en Honduras, el Ministerio Público se juega su prestigio. El anhelo de los sectores es que las acusaciones por el boicot electoral del pasado 9 de marzo no sean políticas, sino basadas en el respeto a la ley. Pero la exfiscal Nilia Ramos desconfía de las acciones que se desprendan de la Fiscalía, porque podrían responsabilizar solo a la concejal Cosette López. Si el Ministerio Público se maquilla y un informe, todo eso significa que la señora Cosette López estaría en desventaja, y lo que yo le recomendaría a ella es que busque una misión internacional que venga a Honduras y levante actas. La diputada Maribel Espinosa va más allá y arguye que con la denuncia de un supuesto manoseo en el informe electoral de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público aparte de la responsabilidad a los militares y acuse solo a 2 de los 3 concejales. Y es desplazar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en 2 miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto es una treta para provocar el injusto enjuiciamiento o la destitución de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López. A casi 2 semanas de haberse celebrado los comicios en el país, hay quienes son del criterio que la Fiscalía tiene suficientes indicios para presentar los requerimientos por el retraso de las maletas electorales, pero que estas acciones aún no llegan porque el fiscal Joel Zelaya está siguiendo una línea partidaria para maquillar las acciones penales. Todo eso no es descartable. El señor Joel, infortunadamente, ha demostrado una inclinación muy fuerte hacia Libre. Están victimizando a Cosette, ¿verdad? Pero realmente yo creo que eso es una salida poco honrosa, poco legal. Es evidente que está manipulado al Ministerio Público. Ahora, mi llamado es para el fiscal general, donde se ha impugnado el pecho, que dice que va a ser objetivo. Telenoticias buscó la versión del Ministerio Público para conocer cómo avanzan las investigaciones. Sin embargo, su portavoz dijo que por ahora no se referirán al tema. Honduras, haz lo correcto. De esta manera fue hoy sepultado el cantautor hondureño Aurelio Martínez, una de las 12 víctimas del accidente aéreo en Roatán a comienzos de la semana. Atentos a esta noticia aquí en el Noticiero Líder de Honduras. Este día en el Hospital Escuela se atendió a los pacientes con normalidad. Los médicos regresaron a sus salas para atender la consulta externa del principal centro asistencial del país. Sin embargo, este gremio se queja por la falta de insumos y emplazan a las autoridades para que puedan cumplir con los acuerdos a más tardar el 31 de marzo. De lo contrario, amenazan con regresar a las calles. Sin embargo, hemos regresado por el compromiso que tenemos con los pacientes, no de buena fe, porque la fe ya la perdimos hace tiempo y sí se ha regresado a la normalidad, es decir, a la normalidad de trabajar en las condiciones inadecuadas, de tener pacientes con esperas altas, todavía sin resolver. El día de ayer ya no hay gases arteriales. Los gases arteriales que teníamos, que lo reportamos desde hace varias semanas, creo que fue el tiempo en que estuvimos asambleas, son esenciales para manejos de cuidados críticos y ya el día de ayer se acabaron. Aunque el recurso humano retornó a los hospitales públicos a nivel nacional, los pacientes siguen siendo los más afectados por la falta de medicamentos y equipo médico porque no pueden recibir una atención de calidad. Al ritmo de tambores, cánticos y aplausos fue despedido este viernes el cantautor Aurelio Martínez, exponente de la cultura garífuna a nivel nacional e internacional, quien falleciera en el fatídico accidente aéreo en Roatán, donde perecieron 12 personas. Honduras, haz lo correcto. Inmortalicen a Aurelio Martínez. En medio de una multitudinaria marcha a ritmo de parranda, punta y los aplausos del pueblo ceibeño, así le dieron el último adiós al gran exponente de la cultura garífuna. Es una algarabía y agradecemos al pueblo hondureño de que han tenido este apoyo con este ícono nacional, y esto pasó porque tenía que pasar y es para dejarnos ese ejemplo para los que vengan y podamos conseguir algo otro, pero no ha habido todavía otro que sea igual. Yo creo que es conveniente
que se haga una investigación exhaustiva para poder identificar cuál fue el problema del accidente. Que todos estamos en la zozobra de no saber qué es lo que pasó. Delegaciones de otros países como Belice y el acompañamiento de los artistas nacionales que lamentan la tragedia que cobró la vida de 12 personas, incluyendo la del cantautor. No se va solo un músico, se va una leyenda, la verdad. La verdad que Aurelio marcó, al igual que Guillermo Anderson, al igual que Guayo Cedeño, Moisés Canelo, que se nos fueron los maestros y quedamos pues los que estamos haciendo el impulso de poder hacer algo en la música nacional. Apesarados, muy apesarados. Para los familiares y la sociedad en general les quedan muchas preguntas en el aire, a la espera de los resultados de las investigaciones y así cerrar este capítulo trágico en la historia de la aviación hondureña. De manera simultánea, pero en el cementerio de Barrio Mejía, familiares y amigos le dieron el último adiós al capitán Luis Ángel Araya, piloto de la aeronave que se precipitó al mar el pasado lunes en la isla de Roatán. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. Las altas temperaturas serán protagonistas este fin de semana, así nos informa César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. 5.000 millones de personas en el mundo dependen de los productos forestales. Sin bosques no comemos, es el titular de la ONU, porque se ha celebrado este 21 de marzo el Día Internacional de los Bosques. Dependemos de los bosques, nos dan agua, nos dan alimento, dan empleo, entre todos los beneficios que nos dan los bosques, y no los estamos cuidando lastimosamente. Solo en nuestro país anualmente se están perdiendo más de 200.000 hectáreas de bosque. Y bueno, acabamos de iniciar la temporada seca y ya pues están proliferando los incendios forestales. Mientras estamos observando algunos modelos, algunos patrones para ir proyectando cómo podríamos esperar la temporada de huracanes para este 2025. Y por ahora pues podríamos tener una temporada de huracanes muy activa. Más adelante les iremos informando, pero ya estamos adelantando algunos pronósticos. Mientras, pues estamos dando seguimiento a este frente frío que se ha quedado al norte de Honduras. El sistema anticiclónico está haciendo rotar viento acelerado sobre nuestro territorio y eso es lo que va a caracterizar la meteorología para este fin de semana. Esos vientos acelerados del este y que nos dan como consecuencia apenas algunos chubascos muy dispersos en algunos puntos del país, llovinas débiles que posiblemente se queden nada más en zonas altas y la tendencia para este sábado y domingo es que nos quedemos con condiciones secas sobre nuestro territorio y temperaturas que van a 40 en la zona sur, 31 en el centro, entre 24 y 32 en el occidente, 30 en el Valle de Sula, 27 y 29 sobre la costa norte y hasta 30 y 32 sobre la porción oriental. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. A continuación, las 5 de TN5. Bueno, buenas noches. Fue una semana ajetreada. Caótica, controversial. Accidentes aéreos, política electoral con controversia, bueno. Pero hemos cumplido con la objetividad, el profesionalismo y el deseo de servirles a ustedes aquí en Televicentro. A todos, gracias, buenas noches y feliz fin de semana. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Inicia transmisión de escrutinio de actas especiales y habrá declaratoria de elecciones primarias el 8 de abril, anuncia Cosette López. General Roosevelt Hernández agrede verbalmente a consejera presidenta del CNE. Él lo niega, se enoja y la increpa a borrar texto en redes sociales o irá a la fiscalía. Un jefe militar vociferante y desafiante genera terror, dice el fiscal Edmundo Orellana, tras agresión militar a Cosette López. Agravios del general Hernández son acciones cobardes, dice congresista María Elvira Salazar. Nasrallah, Tito Asfura y el Partido Liberal piden respeto y dan respaldo a las consejeras del CNE.
Con cánticos y tambores garífunas despiden los restos del cantautor hondureño Aurelio Martínez en La Ceiba.